Bueno, hasi baino lehen, gustatuko litzaidake eskartzea, bai antolatzaileei, eta nola ez, zuek bai hemen egoteagatik, eta bueno, denon artean, ea zeo zer ikasten dugun. Después de agradecer, me gustaría un poco empezar con los datos más llamativos, los máximos que se registraron en esa situación de agosto del 83, en el que hay algunos, bueno, prácticamente todos, que son, pues, de quitarse la chapela, como suele decir, son impresionantes. Estamos por encima de los 800 litros que se midieron en agosto del 83, aquí en Bilbao. 800 litros es algo que, mirando los periodos de retorno, que ya sé que periodos de retorno tan altos ya tienen un significado estadístico muy bajo, pero estamos hablando por encima de los 1000 años de periodo de retorno. Una auténtica barbaridad, lo que nos está diciendo lo extraordinario que fueron. O sea, una cosa que se repite teóricamente una vez cada 1000 años. Estamos hablando que en 3 días cayeron aquí en Bilbao casi 600 litros por metro cuadrado. Tenemos que poner esta mesa y meter aquí 600 botellas para imaginarnos qué cantidad de agua cayó en solo 3 días. Y de ello prácticamente en 2 golpes que estuvieron dentro de 24 horas. Uno de los, o sea, en 24 horas, de 9 a 9 de la mañana, se llegaron a registrar en la Rasquitu 503 litros por metro cuadrado. Entonces, bueno, nunca se ha medido tanto en el País Vasco, con diferencia además, con diferencia. En zonas en las que llueve muchísimo más que en la zona de Bilbao tampoco se han registrado estos valores tan bestiales. Estamos hablando de intensidades máximas en una hora de casi 100 litros por metro cuadrado. Lluvias torrenciales. En todos los años que llevamos habremos medido lluvias reales. Pues en estos últimos 15 años, 20 años que tiene Euskalmet, habremos medido en 3, 4, 5 ocasiones alguna lluvia que se acerque a estas intensidades. Y esto fue, además, una detrás de otra. Y para hacernos una idea así de la cantidad de agua que supone, pensar que solamente la lluvia directa que cayó en el casco viejo de Bilbao, estamos hablando de casi 800.000 metros cúbicos, es decir, un hectómetro cúbico de agua. Estamos hablando de un campo de fútbol como, pues no sé, la Catedral, lleno hasta 100 metros de agua de arriba. Y eso hay que sacarlo, más lo que caía por las laderas también hay que sacarlo, independientemente del caudal que llevaba el Nervión, que era también, estamos hablando de casi 3.000 metros cúbicos por segundo. Es decir, cada vez que hacemos esto, 3.000 metros cúbicos por segundo que pasaban. Estamos hablando de unas cantidades totalmente demoníacas. Entonces, ¿qué pasó para que eso ocurriera? Pues bueno, la situación, creo que fue Madriano Medina el que acuñó este término, gota fría, es de la explicación popular, gota fría. Gota fría, bueno, asociamos a problemas, a inundaciones y punto, ¿no? Bueno, actualmente gota fría se llama, en un argot un poco más técnico, una depresión aislada en los niveles altos. ¿Y qué significa eso? Pues que en la parte de arriba había aire frío. Bien, ahora mismo tenemos también una depresión aislada en altura que está justo dando sobre nuestra casa, está justo en el centro de Bilbao, del País Vasco, está el centro y sigue dando vueltas y, sin embargo, no estamos teniendo aquí ningún problema. Entonces, no solamente fue eso. También se habló en el momento de que habíamos tenido una perturbación tropical. No, no fue el caso. Sí que tuvimos un sistema retrógrado, en los niveles altos sobre todo, pero un sistema retrógrado, la idea es, normalmente el flujo de humedad, de aire, todo en el hemisferio norte se mueve de oeste a este, y suele haber algunos casos que son retrógrados que vienen del este hacia el oeste y suelen ser bastante violentos. Los frentes de retroceso, bueno, pues en ese caso se cargó en la zona del Mediterráneo,
y nos vino una situación una situación retrógrada. Y también posiblemente se formaron sistemas convectivos de mesoscala y probablemente habría embebidas algunas supercélulas dentro de ese sistema. Pero la realidad es que hay muy poca información de lo que ocurrió. Entonces, y modelizando esas situaciones, pues no dan esas cantidades tan bestiales como ocurrieron. Bueno, ¿el por qué? Bueno, hay que entender clarísimamente por qué no existían, el no saber era porque no existían las herramientas que hay hoy en día. Ha cambiado muchísimo, muchísimo, un montón de cosas, tal como se ha ido diciendo, prácticamente no tiene nada que ver en solo 30 años, en solo una generación, lo muchísimo que ha cambiado la sociedad en la que vivimos. Y no nos damos cuenta de eso. Pero pensar que esto, que es un teléfono normal y corriente, tiene miles de veces más potencia de cálculo que lo que podía tener el mejor ordenador del mundo en aquella época. No había ordenadores que tuviesen potencia, y sin potencia de cálculo, las simplificaciones que hay que hacer para modelizar meteorológicamente, pues hay que simplificar y simplificar y simplificar y simplificar, y tenían muy poca herramienta. Por otra parte, tampoco empezaban los primeros sensores. Bueno, una anécdota, en el 81 habréis oído muchas veces hablar de los PCs, de los personal computer. Entonces, en el 81 salió, se empezaron a ver aquí los primeros en el 80i. Entonces, desde entonces ha pegado una barrida impresionante, pero es que entonces prácticamente no había nada. No tenían herramientas a nivel de computación. Y pasaba lo mismo con el tema de sensores. Los sensores eran la persona que estaba vigilando algo. Iba, medía cuánto había llovido y una vez al día apuntaba y lo apuntaba en una tarjeta y al final del mes lo mandaba por correo, pero por correo ordinario, no electrónico, por supuesto, que no existía. Entonces, y en algunos casos, bueno, se levantaba el teléfono, se marcaba y te decían, oye, pues he registrado tanto, una vez al día. Y bueno, además las comunicaciones eran, bueno, pues eran las que eran. Ese mundo ha mejorado un montón. Y bueno, además, como hemos oído, se cayó prácticamente todo el sistema de comunicaciones, con lo cual tampoco no había información para poder saber qué es lo que estaba pasando. Y en formación hidrológica, bueno, pues en aquella época no había nada de nada. Empezaban en la universidad a poner alguna estación con los grafos, con los rotuladores que subían y bajaban, con las boyas. Bueno, no había nada, no se sabía, en definitiva, dónde estaba lloviendo, cuánto estaba lloviendo, no se sabía cómo iban los ríos, si estaban subiendo, si estaban bajando, no se sabía más que lo que cada uno estaba viendo en su sitio. Entonces, bueno, y luego otro tema muy importante, en aquella época no había la cultura de seguridad que tenemos hoy en día. Hoy vivimos en una cultura de seguridad que es impresionante. En aquella época era, bueno, tirar para adelante y punto, ¿no? Entonces, claro, podemos decir, bueno, qué mal estaba aquello. No, es que no tenían herramientas y una sociedad va con las herramientas que tiene. Ahora tenemos muchas más herramientas para trabajar. Hoy en día, por ejemplo, somos totalmente conscientes de que sin datos, sin información, no tenemos conocimiento. Y para saber algo tenemos que saber a la fuerza qué es lo que está pasando en cada momento. Y por eso tenemos más de 100 estaciones repartidas que cada 10 minutos nos están mandando automáticamente la información al centro. Más de 50 puntos también de control de ríos. Toda esta red está montada entre muchas instituciones y gracias a la colaboración de todas esas instituciones, diputaciones forales, URA, Gobierno vasco, al final, gracias a todas esas colaboraciones, se ha montado una red que es modélica en la cantidad de información y la calidad de información que está suministrando. Y entonces, automáticamente, toda esa información, más Meteosat, más satélites, más radares, que tampoco había en aquella época,
Cada 10 minutos tenemos una cantidad de información ingente que nos va dando continuamente el saber qué está pasando. Y están muchísimos más modelos meteorológicos, hidrológicos, que en aquella época prácticamente no existían, no valían para nada. Y lo que es más importante de todo, no basta con que llegue la información. La información hay que procesarla y hay que ponerla otra vez al alcance de todo el mundo, inmediatamente, para que se sepa qué es lo que está pasando. Si no llega la información a la gente, no vale de nada la información. Y entonces ahora sí tenemos las herramientas para llegar a la ciudadanía. Es cierto que la precipitación suele ser, dentro de todos los meteoros, las variables meteorológicas, suele ser la variable más complicada de modelizar. Y en las situaciones de meteorología adversa, esas situaciones en las que, lo que puede caer hoy, todavía más difícil. Cuanto más adversa es una meteorología, más complicada es de acertar exactamente el cuándo y el dónde. Pero bueno, como sabemos que pasa eso, andamos trabajando en una serie de temas. Por una parte, se ha hecho la fusión entre atención de emergencias y meteorología, y estamos trabajando todos en una misma dirección, de forma que lo que pasa en meteorología lo sabe la gente de emergencias inmediatamente y viceversa. Luego, tenemos un sistema de vigilancia que está a 3 niveles, para que no nos pase lo que pasó en el 83, que es no saber lo que está pasando, no saber lo que nos viene. Entonces, hay un sistema a nivel predictivo que va dando una serie de avisos meteorológicos, alertas o alarmas, y que nos va diciendo el futuro. Se va actualizando cada pocas horas y nos va dando el futuro, más actualizado, con más conocimiento. A nivel de vigilancia se va midiendo la red, esos 100 puntos de control, más radares, más todo, cada 10 minutos. Y en caso de que la parte meteorológica, que es una parte que al final lleva intrínseco siempre una probabilidad pequeña, pero la lleva de error, ese nivel de vigilancia de lo que está ocurriendo en cada momento nos avisaría de esas situaciones en las que no hemos acertado, o la probabilidad de que habíamos dado una probabilidad muy baja de suceso a una cosa y no habíamos apostado por ella, ¿no? Entonces, bueno, nos está avisando, cuidado, que estamos registrando esto. Y encima tenemos un tercer nivel, que es si llega información a SOS DEIAC y nos avisan de que estamos registrando esto, ¿qué pasa? ¿Es correcto? ¿Va a seguir? O sea, hay 3 niveles de vigilancia. Además de eso, estamos mejorando, intentando continuamente mejorar la red, su distribución, hay muchísimo trabajo por ahí por medio. Y otra cosa a la que le damos muchísima importancia es que lo que nosotros sabemos, intentar trasladarlo a la ciudadanía, al resto de instituciones, de la forma más rápidamente posible. Para ello, una de las cosas que hemos montado es un semáforo, un protocolo de avisos. Un protocolo de avisos que tiene la parte de semaforización, algo que la gente pueda entender muy rápidamente por colores, verde, amarillo, naranja, rojo. Situación normal, situación de aviso, normalidad, pero aviso, pasamos luego a una alerta y pasaríamos a una alarma. Y le hemos metido dentro de ese protocolo, dentro de esa situación, está una cosa que no está, yo creo que en ningún sitio del mundo. Están haciéndolo ahora en MeteOffice, que es meter la peligrosidad de cada situación, meterla dentro de ese aviso. Es decir, es diferente que caigan 60 litros por metro cuadrado o 80 en una situación en la que está el suelo mojado o en la que está el suelo seco, con embalses llenos o embalses vacíos. Por ejemplo. El semáforo naranja del tiempo. Nada, un minuto solo. Bueno, para que vayas concluyendo. Por supuesto, temas como coordinación con prensa, que los datos estén en la web directamente, en tiempo real, o herramientas privadas para en web también, para todo el resto de sistemas de protección civil. Y nuestro último invento, por decirlo de alguna forma, es meter en Twitter, @Euskalmet. Hoy mismo, esta noche, hemos hecho 16.000 usuarios. Es la mejor herramienta
para hacer el seguimiento de lo que está ocurriendo en una situación problemática. Si alguno no está, os animo a que os animéis. Y como del resto creo que va a hablar José Mari y el resto de personas, pues bueno, dejo aquí un poco las conclusiones en las que lo importante es que hace 30 años se hizo mucho más de lo que se podía, tenían poquísimas herramientas para trabajar, y así iba el conocimiento, y que gracias por ver algo positivo de aquella situación, gracias a aquella situación, tenemos hoy en día la red que entre todas las administraciones hemos montado. Gracias a aquella situación está, yo creo que URA, está Escalmet y están un montón de servicios que tenemos en estas administraciones. Gracias, eskerrik asko.